Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 15 y versículo 19, donde dice: Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El Señor se hace aquí más preciso en la explicación para que ninguno de los 12 deje de entender el alcance de la enseñanza. Y lo que aflora al exterior desde el corazón puede resistir muchas formas de pensamientos, entre las que Jesús cita 7. Veamos. El primer pecado es el de pensamientos malvados propios del maligno. Estos malos pensamientos son los que dieron origen a las perversas tradiciones que estaban enseñando los escribas y fariseos, con autoridad semejante o aún superior a las doctrinas bíblicas. La palabra usada para referirse a pensamientos tiene que ver con diálogo, un diálogo íntimo que conduce a reflexiones pecaminosas planeadas que pueden llevarse a cabo o quedar en el deseo personal, pero que son igualmente perversas. Menciona luego los homicidios. Este es el deseo que promueve la acción de quitar la vida violentamente a alguien y que desafía el sexto mandamiento, como dice Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. Era un pecado propio de los fariseos en su abyecto deseo de quitar la vida a Cristo. Es también la contaminación moral que surge del odio al prójimo. El Señor trató este asunto cuando comentó el mandamiento sobre la prohibición de matar en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 y versículos 21 al 22, donde dice: Oísteis que fue dicho de los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La malignidad del homicidio incluye a todo aquel que aborrece a su hermano. La primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice: Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Sigue luego una referencia al pecado del adulterio, un pecado que evidencia la suciedad del corazón en un deseo perverso hacia la mujer del prójimo que quebranta el mandamiento de no cometerás adulterio, como así señala Éxodo capítulo 20 versículo 14, y de no codiciar la mujer del prójimo, Éxodo capítulo 20 versículo 17. El Señor enseñó también en el Sermón del Monte que el pecado de adulterio no está solo en el hecho de comisión, sino también en el deseo de volición. Mateo capítulo 5 y versículo 28 dice: Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muy semejante al anterior, el Señor menciona el pecado de fornicación, que abarca un amplio espectro de pecados, de inmoralidad o perversión sexual. Incluye además de las relaciones ilícitas entre solteros el adulterio en sus diversas formas, el incesto, inclusive la homosexualidad y otros. Después de la apropiación ilegítima, en el último, tiene un alcance que comprende a todo aquello que pueda beneficiar personalmente en perjuicio de otro, como son los fraudes, las apropiaciones indebidas
el abuso de la buena fe, la recaudación bajo el amparo de prácticas religiosas, como solían hacer los fariseos, orando en casa de las viudas, para apropiarse así de sus pocos bienes. La fuente de ese pecado está en el corazón, codicioso, que puede llegar a acciones como la de apropiarse del anatema, como ocurrió por ejemplo con Acán en la conquista de la tierra. El libro de Josué, capítulo 7, versículos 20 y 21 dice: Y Acán respondió a Josué, diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Seguidamente recoge Mateo el pecado de los falsos testimonios, consistente en formular acusaciones mentirosas contra un prójimo con abierta intención de perjudicarle. Note que el testimonio mentiroso es abominación a Dios. Proverbios, capítulo 6, versículo 19 dice: El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El falso testimonio procura y produce muchas veces la discordia entre hermanos, porque el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios, capítulo 16, versículo 28. La lista concluye con las blasfemias, expresión que se refiere a hablar mal y que puede comprender tanto a hablar mal de Dios como también de los hombres. Es la expresión propia de un corazón lleno de resentimiento y de amargura. Esa es la razón de la exhortación que el escritor de la epístola a los hebreos hace, cuando dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12 y versículo 15. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Y esta es la respuesta directa a la acusación de los escribas y fariseos. Esto es lo que contamina al hombre. El pecado interior es lo que verdaderamente contamina al hombre delante de Dios. La enseñanza última de Jesús liga todo desde el comienzo del versículo 1, ya que el pecado es lo único que contamina al hombre y lo hace inmundo delante de Dios. El Señor advierte en esta enseñanza del peligro de prestar atención a cosas pasajeras y superficiales y descuidar por otro lado lo esencial y principal. Cristo enseña que todos los pecados manifestados en distintas acciones se generan en el interior del corazón corrompido del hombre. Sin embargo, el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es necesario también atender aquí al significado espiritual de la aplicación. No cabe duda que unas manos sucias, físicamente hablando, pueden causar problemas de salud al ingerir los alimentos contaminados por ellas. Pero Jesús no está hablando de higiene física, sino de higiene espiritual, ya que cifrar la santidad en asuntos externos, como comer con las manos lavadas o sin lavar, y no tener en cuenta la pureza del corazón, es una ceguera que arruina. Por tanto, esto es a lo que verdaderamente debe de prestársele atención y evitar con toda decisión, en lugar
de darle importancia a lavar las manos antes de la comida y otras muchas cuestiones que forman parte de la estructura de una tradición que con apariencia de piedad niegan la eficacia de ella. La segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 5 dice: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tengas en cuenta que ninguno es mejor o peor delante de Dios por guardar las tradiciones y costumbres establecidas como expresión de vida cristiana. Esta es la respuesta directa a quienes acusaban a los discípulos de no guardar la tradición de los ancianos. Jesús lo denunció como hipócritas en el versículo 7 y enseña abiertamente lo inútil de las tradiciones a las que no se debe obediencia, destrozando de ese modo el núcleo principal de la enseñanza farisaica, que descansaba en ellas como de obligado cumplimiento al mismo nivel que la ley de Dios. Una importante enseñanza persiste en las instrucciones del Maestro, ya que la vida de fe, la vida del creyente, la vida cristiana en el tiempo actual no es asunto de religión establecida en apariencias externas, sino de comunión real en santidad con Cristo. Al igual que en los tiempos de Jesús, el cristiano nominal y el legalista depositan su confianza en aspectos externos y costumbres adquiridas. A estas cosas, que aparentemente pudieran surgir de las mejores intenciones y, en ocasiones incluso, de ciertas interpretaciones del texto bíblico, tapan, por otro lado, muchas veces, un corazón impuro, revistiendo externamente de actitudes piadosas lo que es contrario a la voluntad de Dios. El cristianismo es esencialmente un estilo de vida propio de la comunión con Cristo, que se hace vida en cada cristiano y resulta en un corazón regenerado y limpio delante de Dios. Filipenses capítulo 1 y versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo cuanto no pueda ser apoyado firmemente en la palabra interpretada en una plena contextualización bíblica constituyen tradiciones y mandamientos de hombres que cuando se les busca apoyo espiritual se convierten en elementos que esclavizan al pueblo de Dios, coartando su libertad en Cristo. El cristiano está llamado a vivir la libertad con que Dios le hizo libre. Gálatas capítulo 5 y versículo 1 dice: «Estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El que se obstina en oponerse a Dios y practicar su sistema religioso basado en tradiciones es entregado a una vida en la que no están presentes las bendiciones de Dios». Continuará con el versículo 21, donde dice: «Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón». En los versículos 21 al 28 nos van a estar hablando de la mujer cananea. Las dificultades iban acercándose en el ministerio de Jesús a causa de sus enemigos, ya que por un lado Herodes sentía resentimiento contra él, considerándolo como Juan el Bautista resucitado de los muertos, como señala el capítulo 14, versículo 1 y 2. Pero también por otro lado los fariseos le eran cada vez más hostiles y buscaban su muerte, como señala el capítulo 12, versículo 14, capítulo 15, versículo 1 y 2. Y también por otro lado, las masas se habían fanatizado para hacerle rey, como señala Juan capítulo 6, versículo 15. Y también, por otro lado,
obligaban a Jesús a retirarse como ya había hecho anteriormente, en el capítulo 14 y versículo 13. Pero en esta ocasión, dejando Galilea, siguió hacia el norte a la región vecina de Tiro y de Sidón, en la provincia sirofenicia, situada en la parte norte de la Galilea superior, que no estaba bajo el dominio de Herodes Antipas. Las razones que motivaron este alejamiento de Israel no se precisan, aunque se intuyen. Una de ellas se ha indicado anteriormente como consecuencia de la tensión creada por sus muchos enemigos, y otra, probablemente, fuera buscar un lugar donde pudiera seguir con la instrucción de sus discípulos, sabiendo que no tenían mucho tiempo para su formación, al estar ya muy avanzado su tiempo de ministerio. Pero cualquiera que fuesen las razones, lo cierto es que salió del territorio de Israel a un lugar de gentiles. El Hijo del Hombre había venido a buscar a los perdidos, como muestra el Evangelio de Lucas capítulo 19 y versículo 10. Estos eran también los gentiles, aunque preferentemente dedicó su tiempo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo dice que saliendo de allí, es decir, de Galilea, se fue literalmente, marchó, tomando un rumbo distinto hacia Fenicia. No se dice a qué lugar se dirigió, ni dónde estuvo, ya que simplemente se contesta que estuvo en la región de Tiro y de Sidón. La palabra que usa Mateo equivale literalmente a partes, pero nunca señala límites, sino lugares dentro de un territorio. Esto no permite afirmar que estuviera en las dos ciudades antes citadas, pero sí que lo hizo en el área geográfica donde estaban situadas. El territorio en cuestión podía estar a unos 50 kilómetros de Capernaum, y también es muy posible que primeramente estuviera en el área de influencia de las ciudades de Tiro, la más próxima a Galilea, y luego subiera hacia la de Sidón, más al norte. Sobre las dos ciudades se han dado antes algunos datos históricos, por lo que no es necesario, por otro lado, hacerlo ya aquí. En algún lugar de aquella región el Señor entró en una casa y lo hizo con disposición de descanso y comunión con sus discípulos, procurando que nadie supiera que estaba allí. El Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 24, dice: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Muchas gentes de Tiro y de Sidón habían sido testigos de milagros del Señor al principio de su ministerio en Galilea y habían acudido a él, como así muestra Marcos capítulo 3 versículo 8 y Lucas capítulo 6 versículo 17. Por tanto, era también conocido en Fenicia. Continuará con el versículo 22, donde dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Note que Mateo utiliza nuevamente y he aquí, como se ha dicho anteriormente, el uso adverbial de la expresión como sucedió, ved ahora. Sirve para llamar la atención al lector, de modo que preste atención a lo que sigue, y podría traducirse como una expresión de advertencia, es decir, mira. Incluso podría leerse a modo de interrogación como ¿y sabéis? Debe de estudiarse con cuidado el relato para encontrar aquello que es lección especial.
Lo primero que se descubre es que la mujer a que se refiere es una mujer cananea. Los antiguos pobladores de Fenicia se les llama en la escritura cananeos. Note lo que dice el libro de Jueces, capítulo 1 y versículo 3, donde dice: Y Judá dijo a Simeón, su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Por tanto, como en la Escritura se le llama cananeos, pertenecientes a la gran tribu que más tarde daría nombre a todo el país como Canaán. Pero la remota procedencia viene desde Canaán, a su vez descendiente de Can, segundo hijo de Noé. Note lo que dice Génesis capítulo 10 y versículo 1. Estas son la genealogía de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio, aunque también se dice que era el más joven. Génesis capítulo 9, versículo 24 dice: Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Debido a su improcedente falta de respeto hacia su padre, fue maldecido por él, para que fuese siervo de sus hermanos. Génesis capítulo 9, los versículos 25 al 27 dice: Y dijo: Maldito Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Es muy probable que los habitantes de Fenicia no fuesen todo descendientes de los antiguos cananeos, y que hubiese entonces mucha mezcla de pueblos, pero sin embargo los israelitas, ellos seguían llamándoles cananeos. Los cananeos habían sido pueblos idólatras, adoradores de Baal y de otras divinidades como por ejemplo Dagón. Esta mujer no era de la ciudadanía de Israel y por tanto era ajena a los pactos y a las promesas, ya que como gentil e idólatra estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2 y versículo 12 dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En segundo lugar, aquella mujer había salido de aquella región, es decir, que vino desde donde estaba hasta el lugar en que Jesús se había detenido con los discípulos. La mujer conocía la presencia del Señor allí y acudió inmediatamente a buscarlo. Es un notable contraste que debe de tenerse en cuenta como contrasta con la actuación de los escribas y fariseos, que ellos buscaban a Jesús para cuestionar su enseñanza y atacar sus costumbres, procurando ocasión contra él. Aquellos que se consideraban conocedores de Dios odiaban al Hijo de Dios, pero sin embargo, esta, la mujer, ella busca la protección de él. Una tercera observancia que debe tenerse en cuenta es que la mujer clamaba literalmente al Señor poniendo delante de él el acuciante problema que tenía en su casa. El verbo que usa Mateo expresa la idea de gritar fuertemente, de la misma manera que haría una persona en peligro que pide ser socorrida. Era un clamor insistente, que no se detenía, lo hacía una y otra vez, como implica el sentido en el texto griego, con el participio presente que denota una acción continuada. Una cuarta aplicación a la que se debe
Prestarse atención tiene que ver con el reconocimiento que ella hacía de Jesús. Note que le llama Señor, reconociéndole como supremo y soberano sobre ella. No había muchos en Israel dispuestos a este reconocimiento, pero sin embargo una mujer gentil y pagana reconoce que Jesús es el Señor. Y todavía hay una quinta cosa que debe de tenerse en cuenta. En la brevedad del versículo, aquella mujer llama también a Jesús hijo de David. Este nombre era importante en Israel y uno de los títulos correspondientes al Mesías. Pero nótese también que los ciegos, ellos habían llamado de este modo al Señor, hijo de David, en el capítulo 9, versículo 27, y en aquella ocasión se consideró ya algo respecto al título hijo de David. Pero aquí, una mujer pagana llama así al Señor porque los milagros y señales que Jesús había hecho durante su ministerio y que trascendieron las fronteras de Israel, llegado a los territorios de Tiro y Sidón, lo acreditaban ante ella como aquel que era esperado en Israel, como el enviado de Dios. Aún se aprecia una sexta razón para prestar atención y es la oración de la cananea, cuando dice, «Ten misericordia de mí». Note que no tiene ningún derecho para ser atendida, pero sin derecho apela a la compasión del Señor, ya que viene a Él con una mano vacía, tal vez mejor, llena de misericordia para recibir de Él el don que necesitaba imperiosamente. Es sorprendente también apreciar que aquella madre hace suya la situación de su hija. No está pidiendo clemencia para la hija, sino para ella misma. El amor de madre la lleva a sentir como suya la miserable condición de su hija. La oración es impactante. Señor, no merezco ninguna atención porque soy como una esclava y tú eres el Señor. Hijo de David, tú eres el Mesías que ha sido enviado a Israel y yo soy una extranjera que no está incluida en las promesas nacionales. Ten misericordia, porque sólo así será resuelta mi miseria. Finalmente pone delante del Señor, en palabras descarnadas, la realidad de la situación en la que su hija se encontraba. Como dice ella, gravemente. En el texto griego se lee, mi hija está malamente, está endemoniada. Era posesión del enemigo, de los hombres y de Dios. No se trataba de una posesión liviana, sino que alcanzaba un alto grado de dificultad, como pone de manifiesto al pie de la letra el hecho de estar malamente endemoniada. La posesión se había convertido en algo grave y complejo. Tal apelativo resuelta esto para los padres, quienes conocen realmente a Jesús y saben de su gracia y misericordia, deben de llevar a Él en oración a sus hijos. Esta oración ha de ser continua e insistente hasta alcanzar de Dios la misericordia demandada. Pero para eso es preciso que los padres sientan como suyos los problemas de sus hijos, ya que en una sociedad deshumanizada como la nuestra, en la que los padres procuran deshacerse de los hijos cuanto antes, se requiere el testimonio de quienes, transformados por el poder de Dios en el nuevo nacimiento, reciben por implantación divina el amor de Dios en ellos, para que puedan amar a los suyos como la misma calidad de amor de Dios. Como hombres nunca llegaremos a la dimensión de amor divino, pero sí disponernos de los recursos de amor que ponen en nosotros un amor
de la misma calidad, trasladado a la experiencia personal por derramamiento del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las oraciones de muchos padres son tan genéricas que apenas pueden precisarse en ellas algún deseo concreto más que la solicitud de bendiciones para los hijos en sentido general. Dios quiere que se lleven a su presencia las cargas y se depositen en Él. Así lo enseña el salmista cuando dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Salmo 55 y versículo 22. Ya que para interceder por otro se tiene primero que sentir el peso de la carga de aquel por quien se intercede y hacerla propia. Tal fue lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo por nosotros, tomando sobre sí nuestras cargas para obtener por su obra eterna libertad para quienes antes eran esclavos del pecado. Isaías capítulo 53 y los versículos 4 y 5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El Señor se hizo nuestro prójimo, hermano nuestro, para experimentar en sí mismo las angustias y aflicciones de quienes por el pecado somos afligidos, a fin de comprendernos en un abrazo de gracia y darnos en él el descanso a nuestras cargas y la liberación de nuestras angustias y también la dotación para nuestra esperanza. En su identificación, tomando sobre sí nuestros pecados, hace posible la realidad admirable que Pablo describe cuando dice que nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. La petición de bendiciones sobre un hijo es una petición de bendiciones sobre los padres. Si hubiese muchos padres y padres que intercediesen de la manera en que lo hizo la Sirofenicia, no habría tantos hijos arrastrados por el pecado y lejos de Dios. Y voy concluyendo con estos versículos que acabo de compartir, y podemos observar que el arrepentimiento es el compañero inseparable de la fe, ya que en todo tiempo que andamos por fe y no por vista, las lágrimas del arrepentimiento brillan en los ojos de la fe. No es arrepentimiento verdadero el que no proviene de la fe en Jesús, y no es fe verdadera la que no está teñida con arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe, al igual que gemelos siameses, están vitalmente unidos entre sí. La fe y el arrepentimiento son como dos radios de la misma rueda, dos asas del mismo arado. Amigo y amiga oyente, no importa la nacionalidad que tú tengas, no importa tampoco tu nivel cultural, ni si eres rico o si eres pobre, ya que lo importante es venir a Jesús, el Hijo de Dios, y lo hagas en arrepentimiento. Y es por esta razón que mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo a que en esta hora, en este momento, tú puedas venir a Jesús en oración y hacerle tu petición para que Él pueda darte salvación y vida eterna, ya que Él, en la cruz del Calvario, llevó a cabo el sacrificio supremo de dar su vida por el pecador y la pecadora. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di conmigo. Señor Jesucristo, vengo ante ti
en arrepentimiento, pidiéndote que tengas misericordia de mí. Sé que soy una persona pecadora y no soy merecedora de nada, pero te pido que tengas misericordia de mí. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento. Te abro mi corazón, Jesucristo, y te acepto como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.